buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento escuches este video. El día de hoy aprenderemos el tema de tejidos animales. Tema: tejidos animales. Definición. Un tejido es un conjunto de células rodeados por sustancia intracelular y que cumplen todos una determinada función. Componentes de un tejido. El tejido presenta dos componentes, células y matriz extracelular, también llamado sustancia intercelular. Dicen que las células son el componente vivo de un tejido y se encargan de otorgar las funciones a este. La matriz extracelular, también llamada sustancia intercelular, es el componente inerte de un tejido y es el que le otorga las características. La matriz extracelular presenta a su vez dos componentes que son la sustancia fundamental y las fibras. La sustancia fundamental, también llamada líquido tisular, es un coloide lleno de nutrientes y su función es justamente nutrir a las células. Las fibras son proteínas fibrosas insolubles en agua que rodean a las células y se encargan de unirlas entre sí. Estas fibras proteicas pueden ser colágenas, elásticas o reticulares. Origen de los tejidos. El origen de los tejidos se remonta al origen de la vida. Todo empieza con la unión entre dos gametos. Óvulo y espermatozoide se unen para formar el huevo o cigoto. Este se divide en mórula, luego en blástula y finalmente en gástrula, que presenta tres capas germinales, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. A esto se le conoce como secuencia embrionaria. De estas tres capas, ecto, meso y endodermo, nacen los cuatro tejidos básicos. Por ejemplo, del ectodermo nace el tejido epitelial y el tejido nervioso. Del mesodermo nace el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Hay que tomar en cuenta que el tejido conectivo no solamente está formado por el conectivo mismo, también ahí se encuentran el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo y el tejido hematopoyético. Del endodermo solamente nace el tejido epitelial. Potencia y diferenciación. Se denomina potencia a la capacidad celular de un tejido para cumplir muchas funciones. Mientras más funciones cumpla un tejido, más potencia tiene. Un ejemplo de tejidos con varias funciones son el tejido epitelial y tejido conectivo. Al tejido epitelial y al tejido conectivo se les llama totipotenciales. La diferenciación es el grado de especialización en una determinada función. Si una célula tiene una función y para ella es la mejor, se dice que es un tejido bien diferenciado, especialista en una función. Los tejidos bien diferenciados son dos, el tejido muscular y el tejido nervioso. Se dice que la diferenciación y la capacidad de regeneración celular son inversamente proporcionales, es decir, a mayor diferenciación o mayor especialización de un tejido, menor será su regeneración. Es por esa razón que el tejido muscular y el tejido nervioso no se regeneran o multiplican, sin embargo sí lo hacen el tejido epitelial y conectivo, ya que ellos, al no ser diferenciados, pues tienen mayor regeneración. Empezaremos el tema de tejidos animales hablando del tejido epitelial. Tejido epitelial. Origen. Se origina de las tres capas germinales, es decir, de ectodermo, mesodermo y endodermo. Presenta características, clasificación y funciones. Características del tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células similares entre sí y que son poco diferenciadas, es decir, totipotenciales. Presentan dos polos, el polo apical y el polo basal. En el polo apical se encuentran modificaciones en cada célula. Estas pueden ser las microvellosidades o los cilios. Se sabe que en el polo basal se encuentra la membrana basal donde se adhiere el tejido epitelial. Esta membrana basal está formada por una lámina basal y una lámina reticular, ambas hechas principalmente de fibras colágenas. Las células del tejido epitelial están fuertemente unidas. Estas uniones intercelulares permiten que estas células puedan tanto unirse como comunicarse entre ellas. Cada capa de células se denomina estrato, de ahí que los epitelios pueden ser llamados monoestratificados o poliestratificados. Las células del polo basal son germinativas, es decir, se reproducen. Este fenómeno se llamará regeneración. El tejido epitelial no presenta vasos sanguíneos, es un tejido avascular. El tejido epitelial presenta uniones entre las células, pero no presenta sustancia intercelular, por lo tanto, no se alimenta propiamente. El tejido conectivo o conjuntivo que se encuentra debajo de él alimenta al tejido epitelial por un mecanismo llamado difusión, ya que el tejido conectivo, a diferencia del epitelial, sí presenta vasos sanguíneos. Si bien es cierto el tejido epitelial no presenta vasos sanguíneos, sí presenta nervios o terminaciones nerviosas, las cuales le dan sensibilidad. Las células del tejido epitelial, como explicamos anteriormente, se encuentran tanto en el polo basal como en el polo apical.
Las células ubicadas en el polo basal son bastante germinativas, se pueden reproducir y también reciben bastantes nutrientes del tejido conectivo. Cuando la célula se reproduce y avanza hacia el polo apical, ya no recibe mucha alimentación y termina muriéndose. Cuando la célula se muere, se desprende del tejido en un fenómeno llamado exfoliación. En el gráfico se observa el tejido conectivo y encima de él a la membrana basal. Se ven encima de la membrana basal a las células del tejido epitelial fuertemente unidas y luego se observa la exfoliación de una célula muerta. Clasificación de los tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales se dividen en tres tipos: epitelio de revestimiento, epitelio glandular y epitelio sensorial. Algunos autores solamente toman en cuenta el de revestimiento y el glandular, ya que toman al sensorial como un epitelio diferente. La forma de clasificar a los tejidos de revestimiento dependerán de tres características básicas. Primero, del número de capas celulares, serán mono o polistratificados. De la forma de las células, planas, cúbicas o cilíndricas. Y de las características de su borde externo. Puede ser microvelloso o ciliado o simplemente no modificado. Epitelios de revestimiento. Como se sabe, los epitelios de revestimiento se dividen en simples, poli y pseudoestratificados. Los epitelios simples se encargan de revestir superficies, tanto externas como internas en el cuerpo. No realizan protección debido a que son monoestratificados, una sola capa de células. Aquí tenemos al epitelio simple plano, que se encuentra tanto en el endotelio como en el mesotelio, en los alvéolos pulmonares, en la cápsula de Bowman, hoja parietal, y en el asa de Henle. Su función principalmente es el intercambio de sustancias. Algunos lo conocen como epitelio escamoso. El epitelio simple cúbico se encarga de absorber y secretar sustancias. Se divide en dos tipos, no modificado y microvelloso, dependiendo de lo que encuentres en el polo apical. Lo encontramos, por ejemplo, en el nefrón y en los folículos tiroideos. El epitelio simple cilíndrico tiene tres variantes: el no modificado, el microvelloso y el ciliado. Estos epitelios presentan células llamadas células caliciformes creadoras de moco. El epitelio simple cilíndrico no modificado se encuentra dentro del estómago e intestino grueso. El microvelloso tiene un gran poder de absorción. Se encuentra a nivel del intestino delgado. El ciliado hace movimientos con sus cilios. Se encuentra a nivel de la trompa de Falopio. Epitelio pseudoestratificado tiene tres variantes: el no modificado, el ciliado y estereociliado. Tomar en cuenta que en este epitelio existen dos tipos de células, las células altas o apicales y las células chatas o basales. Aparentan de que el epitelio tuviese dos capas de células cuando realmente solo tiene una. También presentan células caliciformes creadoras de moco. El epitelio pseudoestratificado no modificado lo encontramos a nivel de la vesícula seminal y la próstata. Secreta y mueve moco. El epitelio pseudoestratificado de tipo ciliado lo encontramos en la vía respiratoria, también secretando y moviendo moco. El estereociliado o epitelio pseudoestratificado estereociliado lo encontramos a nivel del epidídimo, haciendo posible la captura de espermatozoides defectuosos. Epitelios poliestratificados son aquellos que presentan varias capas de células. No todas tienen la misma forma. Ejemplo, epitelio poliestratificado plano. Este se divide en dos tipos, queratinizado y no queratinizado. El epitelio poliestratificado plano, queratinizado, presenta queratina, una proteína creada por unas células llamadas queratinocitos que se encuentran en el polo apical del tejido. Esta queratina evita la sequedad del epitelio. Lo encontramos a nivel de la epidermis. El epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, no presenta queratina en su polo apical, por lo tanto no se protege de la sequedad. Este epitelio se encuentra en zonas húmedas del cuerpo, como la faringe, boca y esófago, también a nivel de la vagina y córnea del ojo. Como explicamos anteriormente, el epitelio poliestratificado plano no presenta la misma forma de células en cada estrato. Las células del poliestratificado plano, a nivel de la parte basal o germinativa, son cilíndricas. En la parte del medio son cúbicas y recién en el polo apical se vuelven planas. Epitelio poliestratificado cúbico. Presenta varias capas de células cúbicas. Lo encontramos a nivel del folículo ovárico. Epitelio poliestratificado cilíndrico. Tiene varias capas de células, donde solamente las del polo apical son cilíndricas. Lo encontramos en la conjuntiva del ojo. Epitelio polimorfo de transición, también llamado urotelio. Es el único epitelio que se estira. Este epitelio tiene varias capas de células, y las de arriba son ovoides o globulares, llamándose por esa razón células globosas o de Doyle. Las células globosas o de Doyle son células muy particulares, presentan una membrana celular bastante gruesa, de cerca de 120 nanómetros. Estas células se encuentran fuertemente unidas, las cuales las hacen un epitelio impermeable.
La encontramos a nivel de la vía urinaria. Piel. La piel se divide en 3 capas, que son epidermis, dermis e hipodermis, también llamado tejido subcutáneo. A nivel del epidermis existen 5 estratos, como se ve en la gráfica. En esos 5 estratos se encuentran 4 tipos de células. Las más abundantes son los queratinocitos. Los queratinocitos son aproximadamente el 90% de las células del epidermis. Crean queratina, que evita la sequedad del epitelio, como indicamos anteriormente. El 8% de las células del epidermis son los melanocitos. Estas células crean un pigmento parduzco llamado melanina que protege los rayos ultravioleta. Mientras más melanina tienes, más oscura es la piel. También se encuentran las células de Langerhans, que son unos derivados de macrófagos, corresponden al 1% y protegen de infecciones. También se encuentran las células de Merkel, son el 1% de la epidermis y realizan tacto fino. Los 5 estratos de la epidermis son estrato basal, también llamado germinativo, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Se sabe que el estrato lúcido solo encuentras en la piel gruesa, lúcido solo se encuentra entonces en la palma de las manos y en la planta de los pies. Los melanocitos crean melanina, un pigmento que nace a partir de la tirosina. La tirosina se transforma en melanina gracias a una enzima que tiene el cuerpo llamado tirosinasa. Esta tirosinasa se encuentra dentro de los melanocitos. La epidermis constantemente sufre exfoliación. La exfoliación completa de la epidermis dura cerca de 30 días, es decir, cada 30 días la epidermis se ha renovado por completo. Patologías observables en la epidermis. Vitiligo es la pérdida de melanocitos o muerte de melanocitos debido a la presencia de glóbulos blancos, es decir, el vitiligo es una enfermedad autoinmune. Esto termina provocando manchas blancas a nivel de la piel. Psoriasis es una exfoliación demasiado rápida del epidermis. A nivel del cuero cabelludo es debido a la presencia de un hongo. Normalmente la piel se exfolia en 30 días, sin embargo una psoriasis lo puede hacer entre 7 y 10 días. Albinismo es la piel sin una sola gota de pigmento melanina, no solamente en la piel sino también en el cuero cabelludo y los ojos. El albinismo se da por falta de tirosinasa, la enzima que transforma la tirosina en melanina. Transición de epitelios. Es cuando un epitelio cambia a otro cuando pasa por una región determinada. Ejemplo, a nivel del cardias, ubicado entre esófago y estómago, se ve esta transición. A nivel del esófago, encontramos epitelio polistratificado plano, no queratinizado. A nivel del estómago, encontramos epitelio simple cilíndrico. Ese punto donde cambias el epitelio se denomina transición de epitelios. Un ejemplo es el cardias. Segundo grupo, epitelio glandular. Cuando el epitelio revestimiento comienza a invaginarse y hundirse en el tejido conectivo subyacente, termina formando 2 tipos de glándulas, las glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas presentan 2 componentes, una estructura redonda en la parte baja llamada adenómero, porción secretora de una glándula, y hacia arriba el conducto excretor que lo comunica con el exterior. El adenómero es la parte secretora de una glándula. Tanto en la glándula exo como endocrina encontramos adenómeros. Pero solo la glándula exocrina tiene comunicación con el exterior, ya que presenta un conducto excretor. La glándula endocrina, como no presenta conducto excretor, no tiene posibilidad de eliminar la secreción hacia el exterior, así que termina eliminando sus secreciones hacia los vasos sanguíneos. La secreción de una glándula endocrina se denomina hormona. Entonces existen 2 tipos de glándulas, las exocrinas que secretan su sustancia y luego la botan al exterior, y las endocrinas que crean hormonas y las botan hacia el vaso sanguíneo. Tipos de glándulas exocrinas. Por la forma como eliminan su secreción, las glándulas exocrinas se clasifican en holocrinas, apocrinas y merocrinas. Una glándula holocrina es aquella que tiene células que para poder eliminar su secreción tienen que destruirse o explotar. Ello debido a que la secreción es demasiado espesa. Ejemplo, las glándulas sebáceas de la piel, el sebo. Las glándulas apocrinas presentan células que para poder vertir su secreción necesitan romper su polo apical. Si el polo apical se rompe, podrán eliminar su secreción hacia el exterior. Un ejemplo es la glándula mamaria. Ello lo hacen debido a que su secreción no es tan espesa, pero sin embargo, lo suficiente para poder tener que eliminar una parte del cuerpo, de la célula. Glándulas merocrinas son aquellas glándulas cuyas células para poder botar su secreción simplemente la eliminan por poros, ya que su secreción es demasiado líquida para que destruya a la célula. Un ejemplo de glándulas merocrinas son las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas y las glándulas lacrimales. En el gráfico se observa a una glándula holocrina, en el centro se ven las glándulas merocrinas, en la parte derecha observamos a las glándulas apocrinas, tipos de glándulas endocrinas. Si las células que crean hormonas forman columnas, la glándula endocrina se llamará cordonal.
Al lado de las columnas siempre se encontrarán los vasos sanguíneos, a donde caen las hormonas. Si las células de la glándula endocrina forman bolsas o vesículas, se les llamará glándulas foliculares o vesiculares. Sus hormonas terminan cayendo también al vaso sanguíneo subyacente. Si juntamos a las glándulas exocrinas con las endocrinas, tendremos a las glándulas mixtas o anficrinas. Una glándula anficrina o mixta es aquella que es tanto exocrina como endocrina. Ejemplo, el riñón. El riñón es exocrino por botar orina al exterior, pero también es endocrino por crear una hormona llamada eritropoyetina que ayuda a fabricar más glóbulos rojos. El hígado también es una glándula mixta. Exocrinamente, el hígado crea bilis, que la bota hacia el intestino, pero también tiene excreción endocrina al crear una hormona llamada somatomelina C. Ayuda al crecimiento de vísceras. El estómago exocrinamente secreta jugo gástrico, pero endocrinamente crea una hormona llamada grelina que aumenta el apetito. A nivel del páncreas, la secreción exocrina del páncreas es el jugo pancreático, pero endocrinamente crea varias hormonas, dentro de ellas a la más famosa llamada insulina, que disminuye glucosa en sangre. El tercer tipo de epitelio es el epitelio sensorial, encargado de captar sensaciones. Presenta abundantes nervios. Aquí tenemos a los conos y bastones, que captan la visión, a las papilas gustativas que presentan botones gustativos que captan el sabor, etc. Uniones intercelulares. Como indicamos anteriormente, las células del tejido epitelial están fuertemente unidas entre sí. Existen 5 tipos de uniones entre células. La primera es la unión estrecha, donde 2 membranas celulares adyacentes terminan uniéndose mediante una red de fibras. Unión adherente. En la unión adherente, ambas membranas celulares se unen mediante cinturones de adhesión, como las bolsas de Ziploc que se sellan automáticamente. Tanto la unión estrecha como la adherente son bastante herméticas. La unión en apertura, o unión gap, más que una unión, es una comunicación entre células. Está formado por pequeños microtúbulos que hacen que ambas células intercambien sustancias entre sí. Desmosoma son pequeñas placas de glucoproteínas transmembranosas que terminan uniendo 2 membranas. De estos discos transmembranosos nacen pequeños filamentos que terminarán formando el citoesqueleto. Hemidesmosoma es un pequeño disco de unión entre la membrana celular con la membrana basal del epitelio. Va a decir que las células epiteliales se pegan a la membrana basal gracias a la presencia de hemidesmosomas. Tanto los hemidesmosomas como los desmosomas terminan uniéndose a través del citoesqueleto. Pemfigoide ampular es una enfermedad autoinmune donde se destruyen tanto los desmosomas como los hemidesmosomas, todo debido a la presencia de alteración en los glóbulos blancos. Esto terminará ocasionando ampollas a nivel de la piel del sujeto. En el gráfico se observa una persona con ampollas, causadas por el hemidesmosoma destruido y por algunos desmosomas también. A eso se conoce como pemfigoide ampular, enfermedad autoinmune. Estas ampollas aparecen en todas partes del cuerpo. Algunas se revientan y dejan costras dolorosas. Síndrome de Sjögren. Las glándulas salivales y lacrimales son atacadas también por los glóbulos blancos en algunas ocasiones, evitando la creación de saliva y de lágrimas. A esto se le conoce como síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren aparecen 2 síntomas básicos que son la xerostomía y la xeroftalmía. En la xerostomía la boca está seca. También hay caries dental. En la xeroftalmía hay daño en la superficie del ojo, causando en este conjuntivitis. Patologías en el tejido epitelial. El aumento en el tamaño de una célula se denomina hipertrofia. La disminución en el tamaño de una célula se denomina atrofia. El aumento en el número de células se llama hiperplasia. La deformación de una célula debido a un agente externo, pero de manera reversible, se conoce como displasia. Si una célula se deforma debido a un agente externo ya de manera irreversible, esto se conoce como anaplasia. El cáncer al tejido epitelial se denomina carcinoma y deriva de una anaplasia. La prueba del Papá Nicolau consiste en un raspaje de las células que cubren al útero a nivel del cuello uterino. Si estas células se deforman, tipo anaplasia, termina pensándose en un cáncer.